El título de la predicación es Avergonzado. Luego vamos a tener Santa Cena y yo creo y confío en el Señor que después de haber estado alabando y cantando al Señor, de trabajar nuestro corazón, nuestra tierra, ¿verdad? Porque el corazón es simbolismo de tierra donde va a caer la palabra, la siembra. Y yo confío y creo que cada uno de nosotros, o la mayoría, se va a poner a cuentas con Él. Amén. Para que no nos alejamos de Él avergonzados. Todos nosotros hemos sentido vergüenza alguna vez en nuestra vida. Muchas veces hemos sido humillados, muchas veces hemos sido avergonzados por nuestra actitud. Y desde que yo aprendí o que me dieron el espacio para poder predicar el Evangelio, porque en cierta manera, como estoy sujeto a autoridades, las autoridades, dijeron, estás apto con todos tus errores que podamos cometer cada uno, estás apto para transmitir el mensaje de salvación. Pero a través de los tiempos me he dado cuenta de que muchas veces el subir al púlpito es un compromiso, es una responsabilidad. Ya no solamente desde acá, sino desde el suelo, porque desde fuera, desde el suelo tenemos que hacerlo con el ejemplo. Amén. Desde aquí hay que hacerlo bla bla bla. Pero luego si no va acompañado por testimonio no nos sirve de nada, porque ¿para qué predicar si luego no hacemos? Entonces lo más importante es la vida diaria, el cotidiano, como nos toca a nosotros vivir y enseñar, y como dijimos ahora, ser ejemplo a nuestros hijos para que ellos vean un modelo a seguir, para que no sientan vergüenza de sus padres. Pero ¿cuántas veces hemos sentido vergüenza incluso de nuestra propia familia? Cuando nuestros padres venían a buscarnos, cuando salíamos de adolescentes por ahí, venían nuestros padres preocupados a buscarnos y sentíamos vergüenza incluso de nuestros padres, ¿verdad? Yo no sé si te pasó a ti alguna vez, pero yo no quería que mis padres vinieran a buscarme o me decían, venga, yo te acompaño a la fiesta. No, que mi padre, que sentíamos una vergüenza, ¿no? Y esa vergüenza está en nosotros, pero el otro día leyendo un pasaje, pues me dio que pensar y dije, Señor, si esto es lo que quieres que predique, voy a esforzarme y que Dios me dé gracia para poder transmitirte lo que quiero decir. Amén, lo que el Señor me ha mostrado. Y he escrito, dice, es terrible predicar o enseñar o hablar de parte del Señor con cargo de conciencia causada por el pecado, que a veces consciente o inconscientemente nuestra misma conciencia afinada por el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que poner a cuenta esa situación. Doblegar el deseo de Dios de hacerlo sin vergüenza, sin avergonzarnos, es imponer nuestra voluntad. Nos convierte en hipócritas y por ende hace que nos alejemos de Él al vernos incapaces de levantar nuestro ánimo por causa de la vergüenza. Amén. ¿Qué es la vergüenza? Lo estuve leyendo, dice, turbación del ánimo que suele encender el color del rostro ocasionada por alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante propia o ajena. Eso es la vergüenza. Vámonos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 28. Y este es el pasaje que leí donde después de leerlo resonaba en mi mente, y entonces entendí que el Señor quería decirme algo. Y dice así la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Imagino que aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, muchos serán avergonzados por la vida de delincuencia y la vida de pecado que ellos llevan. Pero ¿y qué pasa si Cristo, como dice su palabra, se cumple hoy en este lugar? Porque dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso yo lo puedo interpretar de que es una visitación del Señor a su cuerpo, a su iglesia. Él viene a ver o a gozarse con su pueblo. Hemos estado alabando al Señor. ¿Cuál es el propósito de alabanza? Sino el deleitarnos en su presencia.
Yo vengo a una reunión a levantar mis manos y con todos mis problemas, con todas mis cargas, con todas mis preocupaciones, yo quiero derramar mi alma y mi espíritu en su presencia. Ese es el propósito de la reunión, o uno de ellos, donde nosotros podamos derramar nuestra alma en Jehová y sentir su presencia que nos envuelve y nos acaricia, y eso es hermoso. Amén. ¿Por qué hay muchos que no quieren venir a las reuniones? Porque se sienten avergonzados por la vida que llevan. Porque hay cosas en su vida que no te permite entrar en adoración. Hay problemas en tu vida que no te permiten levantar tu voz en oración. Y cuando vienes a una reunión nos convertimos, como dije antes, en hipócritas. Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos llegar a su presencia sin avergonzarnos. De no sentir vergüenza de las cosas que hacemos o decimos o vemos y oímos. Porque sabemos que en la presencia de Dios hay santidad. Y a veces nos ponemos duros como piedras en las reuniones porque sabemos que la presencia de Jehová se mueve en el huerto. Amén. La presencia de Jehová se mueve en el huerto. Y luego te voy a leer lo que le pasó a Adán y Eva. Tengo pasajes a Saúl, al rey David. Hombres que sintieron la presencia de Dios y ellos tenían que salir avergonzados. Por eso dice la Escritura, no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando uno viene, por ejemplo, la posición en la que yo me encuentro me exige que por ende yo tenga que estar en la reunión. Cuando hay una reunión de pastores yo tengo que estar allí, si no van a decir, bueno, ¿y dónde está el pastor Arica? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no quiere estar en las reuniones? ¿Por qué no? Y a mí eso me produce una interrogante de hombres y mujeres que no quieren estar en las reuniones. Es preocupante. En el sentido de que no es para condenación, sino para salvación lo que quiero hablar. Nuestra conciencia que Dios ha puesto en nosotros es para que podamos entender de que Dios nos ama y no quiere que nos alejemos de Él avergonzados. Por eso dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando yo leía esto decía, Señor, ¿cuántas veces voy a la reunión y tengo que hacerme el loco? Porque sé que no estoy bien. Porque sé que no he visto cosas que debería ver. Porque sé que he escuchado cosas que no debería oír. Porque sé que he hecho cosas que no debería haber hecho. De hecho, cuando alguien se va de remar y sí, me voy con Cristo, y empiezan aquí y empiezan allá, e incluso los de remar, al cometer faltas graves, luego lo primero que le viene a su mente es, no quiero venir a las reuniones porque me siento hipócrita. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Te has sentido hipócrita alguna vez? Falso, hueco por dentro al saber que estás queriendo aparentar algo que en realidad no eres. Pero eso nos ha pasado a todos. Pero la idea de eso es que nosotros podamos aprender a no salir avergonzados de su presencia. Amén. Entonces, vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 18. Voy a ir rapidito porque tengo bastantes pasajes. Voy a resumir rápido y luego tenemos Santa Cena. Y me gustaría que en esta mañana cada uno de ustedes, no me gustaría que se fueran alejados de su presencia por causa de la vergüenza. Amén. Sino que podamos ponernos a cuentas con Él. De eso se trata la gracia, de recibir su amor desinteresado, que es ágape. Dice así la palabra del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que, como os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, lo que yo me quiero centrar es que casi todas estas manifestaciones de la carne es lo que hace que nosotros nos alejemos de Él avergonzados. Cuando yo ingresé por primera vez en remar, yo no tenía, remordimientos de conciencia, porque en realidad no conocía el pecado y no tenía ley que me decía eso es pecado. La primera vez que robé a mis padres, la primera vez, porque luego ya se me convirtió, pues en cierta manera, no en un hábito, sino en una manera de cubrir la necesidad de drogas que yo tenía. Y la primera vez que robé a mis padres, cuando fui descubierto, yo lloré. Lloré porque sentía vergüenza de haberles robado.
joyas, recuerdos familiares que eran de ellos de toda una vida, anillos de casado, collares, ese tipo de cosas. Y uno cuando está en la droga, pues ya no, la droga mismo te posee y no puedes... Estaba sonando. Entonces te posee y no tienes ya dominio propio de tus emociones, sino que lo dejas correr. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Amén? Así que cuando el Espíritu Santo vino por primera vez a mi vida y empezó a ministrarme, yo lloré amargamente en el sentido de que sentía culpa y me sentía avergonzado de haberle robado a mis padres. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, una de las cosas que hace es avergonzarnos de todo el mal que nosotros hemos hecho. ¿Amén? Porque hemos hecho mucho mal y no sentíamos ni siquiera vergüenza, ni nos inmutaba todas esas cosas que nos pasaban. Pero dice la Escritura, y escucha bien lo que te voy a decir, presta atención a esto porque es muy interesante. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. 6. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. 6. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Cuando dice cosas semejantes, encierran todas las demás en una para que entendamos que son 18. 6 por 3, 18. 6, 6, 6. Y lo que significa esto es que esa manifestación de la carne se está refiriendo a los hombres que viven en los espíritus inmundos. Aquellos que son guiados por el espíritu del mundo, es decir, los que son influenciados por su carne. Pero los que son del espíritu entienden que Dios quiere llevarlos a otro plano, a otro nivel de desafío para su vida. No dejarnos gobernar por la carne, sino que el espíritu gobierne la carne. ¿Amén? Y estos hombres que entienden que el Espíritu Santo toma posesión de nuestro ser, al ser templo de Dios, Dios empieza a guiarnos y a decirnos, mira, la carne tiene adulterio, fornicación, bla, 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 y nos demuestra que los que son de la carne son influenciados por Satanás y sus huestes. Y cada uno de nosotros hemos sido influenciados por el mundo y sus deseos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos son libres en esta mañana? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Eso significa que los que son guiados por el Espíritu ya entienden que las carnalidades que hay en nosotros, porque las hay, yo siendo aún pastor veo que tengo carnalidades que tienen que ser sujetadas por el Espíritu Santo. Tienen que ser controladas por Él. Tengo que tener dominio propio de mis emociones para que no me arrastren a cometer pecado y entonces tenga que alejarme de él avergonzado. Si tú lees la Biblia verás que hay muchos pasajes donde hombres fueron avergonzados porque cometieron una u otra cosa. Pero la gracia de Dios está para olvidar todo eso que hemos hecho y decirnos de a partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y con esa conciencia nueva y limpia, que es lo que hace el bautismo en agua, entonces andamos con esa conciencia limpia delante de Dios. ¿Amén? Jeremías capítulo 6, versículo 10. Yo sé que aquí podemos entrar mucho en este versículo. Dice el Señor, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa... ¿Qué cosa es? Vergonzosa. La palabra del Señor le es cosa vergonzosa, no la ama. ¿Cuántos han sentido vergüenza de la palabra de Dios? ¿Me levanta la mano, por favor? Los que han sentido vergüenza de la palabra de Dios. No tengas miedo, pues si no tengas vergüenza. Yo creo que por ahí hemos entrado todos. Todos alguna vez hemos sentido vergüenza incluso de predicar el Evangelio. Yo estoy más que seguro que alguna vez te has sentido vergüenza de hablar en público del Señor. Yo estoy seguro que alguna vez has desechado la palabra de Dios. Es más, no te gusta ni llevar la Biblia porque dirán, mira, te sientes incómodo con la palabra de Dios cuando la llevas debajo del brazo. Y vas entre el metro, qué sé yo, y dices tú, llevo la palabra del Señor ahí, van a decir que soy esto, lo otro. Y sentimos vergüenza
de llevar la palabra debajo del brazo. Cuando venimos a la reunión tenemos que venir con gozo, con alegría, de saber que la palabra de Dios ha cambiado todo nuestro ser. Y hay muchos que sienten vergüenza de llevar la Biblia, hay muchos que sienten vergüenza de transmitir el mensaje. Cuando llegas a casa y le tienes que decir a tus padres, un momento por favor, vamos a bendecir los alimentos, te sientes vergüenza, a veces no lo hacemos. Cuando tienes que orar en público, en cualquier sitio, porque tienes que dar gracias por los alimentos, no lo haces por vergüenza. ¿A qué dirán de ti? Y por eso dice la Escritura, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la ama. ¿A quién le hablará el Señor? ¿Sentirás vergüenza de transmitir el mensaje, de escuchar la palabra de Dios? ¿A cuántos no he visto que al entrar sienten vergüenza de escuchar el mensaje y se van? Diciendo, no, es que ya está mi marido, ya está su tía, yo me voy. Sienten vergüenza. Por eso la palabra del Señor nos amonesta y nos dice, ¿a quién hablaré y amonestaré? Porque la palabra de Dios, ¿para qué es? Para redarguir, para enseñar, para amonestar, para corregirnos, si no es para otra cosa. La palabra de Dios no es solamente, no es para condenarnos. Jesús no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Por eso la palabra que Él dio no fue para condenar. Dice, yo no os condeno, pero la palabra que yo dejo os condenará. Porque no hicisteis caso a la palabra. Él no vino a condenar, Él soltó la palabra y la palabra está aquí. Pero la palabra no viene a condenar, viene a enseñar, a redarguir, a corregirnos, a enseñarnos, a amonestarnos. Pero si tú no haces caso del mensaje, si tú no haces caso de la voz de Jesús, si sientes vergüenza de ella, la misma palabra en el día del juicio te condenará, por cuanto no lo oíste. Amén. Por eso, he aquí la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. Hermano, no te avergüences de predicar el Evangelio. Yo sé que la vergüenza está en cada uno de nosotros. Nos ponemos colorados, nos debilitan los pies. Porque eso pasa, a las adolescentes, no sé con quién hablé el otro día y le dije, ¿qué? ¿Cuándo te casas? Y luego aparte dice, por favor, no me diga eso delante de la mesa. ¿De dónde quieres que te lo diga si somos familia? Es por la vergüenza de hablar ese tema. Se sienten avergonzados, se sonrojan. ¿Me entiendes? Y hay temas de nuestra vida que no los hablamos porque nos sentimos avergonzados. Génesis capítulo 9, versículo 22. Querido hermano, se acercan las fiestas patrias. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Te voy a explicar por qué. Yo no estoy en contra de que se tome vino. Los que son alcohólicos crónicos no deben ni olerlo siquiera, ni verlo. A algunos se les sale la sonrisita, ¿no? No pueden, ni deben. Pero no estoy en contra de que se tome. De hecho, yo a veces cuando almuerzo me tomo un vaso de vino, comiendo cuando voy a cenar en el aniversario con mi esposa, o cuando voy a alguna invitación, no me complica nada hacerlo. Pero sí sé que hay personas que sí les complica. Y es más, ninguno de nosotros estamos libres de caer de la forma que le pasó a este hombre. Dice así la Escritura: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros. Y así, del 20 en adelante, sí. Y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Versículo 26. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. ¿Cuántos no hemos terminado avergonzados de esa borrachera? Yo te puedo contar de aquí un montón de casos de jóvenes que han terminado botados desnudos en la calle.
Te puedo contar cientos de casos de hombres que han terminado borrachos y terminan golpeando a sus hijos, golpeando a sus esposas, golpeando a quien se le ponga por delante. Quiero decir que hemos tenido actos por causa del alcohol que han sido vergonzosos para nuestra vida. Claro, el problema es que no quieres que se cuente, porque esa vergüenza pública es lo que hace que quieres que eso se permanezca en oculto, por no pasar la vergüenza. Pero la vergüenza de este hombre fue que se embriagó y se quedó espatarrado y, como se dice aquí, en pelotas, ¿no? Desnudo. Borracho perdido. Vete al Parque O'Higgins, vete a la Plaza del Chaurro. Verás cuántos hombres están esclavizados por el alcohol. No sé cuántos miles de personas mueren anualmente por causa del alcohol, y como es una cuestión que genera ingresos y es legal que la gente se muera. Pero yo te digo una cosa, todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo, nadie te ha dicho que no lo hagas. Pero debes hacerlo. Si no te conviene, ¿para qué lo haces? Muchos hombres van a terminar avergonzados porque por causa del alcohol, como dice la Escritura, manifiestas son las obras de la carne, que son borracheras. Muchos van a terminar borrachos y van a destruir su vida y van a destruir con la vida de su familia, esposa, hijos. ¿Cuántos no han perdido esposa, hijos por causa del alcohol? Y luego tienes que verte después de 20 o 30 años consumiendo sin hígado. El otro día se nos murió un hombre que era alcohólico. ¡Qué triste! Llegó por la noche y al día siguiente se nos murió en la casa de ancianos, después de haber enterrado a hermano Julio. Y con todo el amor del Señor agarramos a una persona, aquí estamos para ayudar. Yo me quedo pensando y digo, ¿por qué viene y se nos muere en una cama? Porque ese hombre tenía que haber muerto en una plaza por ahí, botado como si fuera un perro. Pero justamente, no sé quién predicó, me parece que fuiste tú. ¿Quién predicó el jueves? El Daniel. Justamente estaba él ahí, yo lo saludé, hola y tal, y bueno, lo vi como una persona más que va y viene. Y luego me llaman, oye hermano, que el señor que vino ayer murió, está tieso en la cama. Y claro, tú lo veías, estaba hinchado por el alcohol, se le había roto algo por dentro y se le reventó algo dentro del estómago y ahí falleció. Pero ¿quién sabe los planes de Jehová? Aunque nosotros tengamos que sufrir esa aflicción, porque nadie quiere pasar por... Vieras el testimonio que teníamos allí en la casa, los carabineros, las investigaciones. ¿Quién eran los otros? El Instituto Médico Legal, todos los vecinos allí, bla, 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 bla. Me imagino las lenguas. No lo sé. Pero todo eso que tiene que pasar uno por hacer el bien, ¿verdad? Digo, Señor, ¿habrás querido que escuchen el Evangelio y muera? Porque otra cosa no puedo pensar. ¿Qué puedo pensar? Porque negligencia nuestra no ha sido. Se le atendió como correspondía, se le dio cama, se le dio sustento, se le dio techo, se le abrigó. Y ya al día siguiente lo primero que hace la casa del hogar de ancianos es lo envían a la posta, porque creamos redes para que ya lo empiecen a chequear y lo pongan en tratamiento, por lo que fuera. Pero hasta ahí llegó. Entonces qué vergüenza, hermano, tener que morir de esa manera, deshonrado por causa del alcohol. Y yo no quiero terminar así, hermano. Yo no quiero terminar así. ¿Cuántos son alcohólicos o han tenido problemas de alcohol acá? Me levantan la mano, por favor. Levanten la mano sin miedo, no sientas vergüenza, porque el Señor hoy va a limpiar tu culpa. Va a limpiar tu culpa. La gracia hoy se va a derramar. El problema es si tú a partir de aquí sigues en lo mismo. Por eso dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hoy tienes que esforzarte en la gracia. Amén. Qué triste ver hombres y mujeres que terminan alcoholizados y en la calle. Otra de las cosas que realmente deberíamos tener vergüenza es lo que hizo su hijo, el primero que lo llegó, que lo vio, al verlo allí desnudo. Y en vez de cubrirlo y cubrir la falta, porque a mí esto me enseña que debemos de cubrir las faltas de los hermanos, lo que hizo fue corriendo a cortárselo a los hermanos. Y no sé de qué forma lo contó, pero cuando el padre se enteró,
Le dijo: maldito seas tú, Canaán, serás siervo de tu hermano, por cuanto descubriste la desnudez de tu padre y no lo cubriste. Y el otro fue más honroso, caminó de espalda y lo cubrió la falta del hermano. Qué vergüenza, hermanos, que lo único que hacen es ver la falta de los demás para ir a criticar. Ah, ¿viste el hermano? ¿Lo que hizo? Yo cuando veo a los chismosos así, claro, yo a veces me presto también para... ¿Qué fue, hermano? Pero yo para mantenerme informado, porque tú sabes que yo soy como la policía, me entero siempre el último. Ah, ¿no sabía, pastor? No sabía. Pues sí, yo, ya sabes, ya ni me inmuto. ¿Me entienden? Entonces, lo triste es que hay muchos que no aprenden a cubrir la falta del hermano, y es vergonzoso, debe ser vergonzoso para nosotros. No cubrir la falta de los hermanos, sino divulgarla. Por eso el Señor dice que no quiere chismosos en medio de su pueblo, que no quiere personas que sean criticonas. Ah, viste, yo sabía. Y si sabías, ¿por qué no lo cubriste? Amén. Chismosos que lo único que hacen es regar las debilidades de los demás. Debe de darte vergüenza. Así que por eso fue maldito, por ser un chismoso y regar los errores de los demás. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que debemos de aprender a cubrir las faltas. ¿Se acuerdan cuando... ¿Quién le cortó la oreja al siervo de Malco? Fue Pedro, ¿no? Pedro le cortó la oreja a Marco. Y entonces el hombre, cuando cayó la oreja, el Señor agarró su oreja y cubrió la falta de Pedro, se la puso. Dijo: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero el otro habría que verlo por ahí luego con la oreja. ¿Sabe, el hermano Pedro me cortó la oreja, hermano? Así vienen muchos, se ríen, ¿verdad? Así vienen muchos, el hermano John, el hermano Pedro, el hermano Antonio, el hermano tal, el hermano cual, empieza a verle la falta. ¿Y las faltas que tienes tú? ¿Por qué no te las cubres? ¿No ves que te las están cubriendo y te soportan día tras día y día tras día y día tras día? Y no solamente a uno, sino a 20 y 25, 30. Cuando alguien comete una falta, sigue vas con la oreja por ahí, en vez de cubrir, no sabe que debemos de cubrir en amor las faltas de los demás y ministrarlas y enseñarlas. Al tal hay que sacarlo de ahí. A ti por chismoso. Que las cosas se arreglan hablando. Amén. Pero no divulgándolas para herir a otras personas. Génesis capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Pero ellos entendieron que estaban desnudos. Lo primero que hicieron fue esconderse. Por eso yo empecé diciendo: para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Ellos no tenían problema de estar en la presencia de Dios cuando uno está bien. Cuando uno está bien no tiene problemas de venir al culto. Cuando uno está bien no tiene problemas de alabar, de levantar las manos, de orar y de enseñar. Amén. Pero cuando uno comete una infracción que ofende los principios de Dios, entonces viene la conciencia a acusarnos y a decirnos: oye, está mal lo que estás haciendo. ¿Cómo? Y de paso el diablo aprovecha para recalcártelo muchas veces. Hipócrita, vas a levantar tus manos. Falso, ¿cómo se te ocurre ir al culto? Y empezamos a caer en... ¿verdad? ¿Cuántos han sentido así alguna vez? Yo me he sentido así muchas veces. Pero sabe, yo he entendido que debo de esforzarme en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Entonces pido perdón al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo,
el Hijo. Entonces cuando uno ora, intercede, se esfuerza y siente el perdón de Dios, uno se pone a cuentas y entra de nuevo ante la presencia del Padre. Así que Adán y Eva, después de que pecaron, al venir la presencia de Jehová en el huerto, ellos se escondieron. Y eso es lo que les pasa a todos, se esconden. Se ponen los últimos, se quedan trabajando. La mayoría se queda trabajando en remar. No, hermano, tengo que hacer. Vente a los cultos. Participa de las reuniones cuando te toca. Yo a los responsables les digo que el martes tienen que estar aquí. Cuando yo predico tienen que estar aquí. Porque si pueden no vienen. Y los chicos igual, se quedan por fuera pintando monos, haciendo tiempo. El otro día bajé y me veo uno ahí sentado. ¿Qué haces aquí? No, esperando que termine. Anda, sube para arriba, hombre. Porque no le interesa escuchar lo que dice el Señor. Porque la presencia se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Se mueve. Y la mayoría tiende a esconderse. Pero fíjate lo que le dice el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y hermano, uno no nace ya con toda la enseñanza en el cerebro, sino uno a medida que nace y aprende. Cuando venimos al mundo, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿O qué es lo primero que recibimos? ¿A qué? Una palmada en el poto para que llores. Eso es lo primero que te dan cuando llegas al mundo. Un cachete. Y sientes el impacto del frío de haber estado en el vientre de la madre calentito y ahí subvencionado por la madre. Cuando sales, te da el frío, entonces sueltas el chillido. Y a partir de ahí todo es cuestión de enseñanza. El problema es ¿quién te enseñó? Yo te pregunto, ¿quién te enseñó el mal? ¿Te lo enseñó el mundo? ¿Te lo enseñó... La primera vez que te drogaste o tomaste alcohol, no lo hiciste por... mira, ¿qué es esto? Sino que alguien vino y te dijo, mira, ¿has visto esto? Alguien te enseñó. Los que aman a Cristo no van a salir más avergonzados de su presencia, porque a partir de ahora la ley de Dios es la que nos va a enseñar. Amén. Es la que nos enseña y nuestro deleite tiene que estar en su palabra, en sus enseñanzas. Cuando Jesús predicaba, dice que las multitudes venían y se amontonaban por oír lo que hablaba el maestro. Y así es lo que debería ocurrir, venir rápido a querer recibir la palabra del Señor cada domingo, cada jueves o cada vez que toque. Con ansia, con deseo de comer. Y no sentirnos avergonzados de estar en la presencia del Señor y de recibir su palabra. Amén. ¿Y quién te enseñó? ¿Quién quieres que te enseñe? ¿Quién? Cristo quieres que te enseñe. Amén. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Por eso te dejo esta interrogante de a quién vas a seguir escuchando. Porque yo te digo una cosa, según las enseñanzas que tú tengas, o terminarás avergonzado de estar en la presencia de Dios, o vendrás con gozo delante de la presencia del Padre. Dice en Juan 3:19, no lo busquen, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el hombre ama más las tinieblas. Yo renunciar a poncear, yo renunciar a esto, al sexo, yo renunciar al dinero, yo renunciar al dinero fácil. No, y aman las tinieblas más que la luz. Por eso dice que sus obras no son hechas manifiestas, se quedan en oculto. Y terminan avergonzados, se avergüenzan. Bien, vámonos a Lucas capítulo 22, versículo 54. ¿Se acuerdan de un pasaje? No recuerdo muy bien dónde viene, que dice, le decía a Jesús, no busquéis, no seáis como los fariseos, creo, no busquéis los primeros asientos, porque si te sientas adelante y viene alguien más importante que tú, vendrá el dueño de casa y te dirá, hermano, ¿puedes ponerte atrás? Sino buscad los asientos traseros. Eso pasa mucho en remar, ¿sabían? Cuando hacemos una reunión todos se van para atrás, son muy humildes. Todos se van para atrás y tengo que decirle, hermano, pasen adelante. Y entonces pasan todos para acá. Pero hay hombres que buscan los primeros asientos.
Ustedes cuando se van a subir a un carro, ¿dónde se quieren sentar? ¿Adelante o atrás? Claro, no te queda otra. Pero realmente, ¿dónde te gustaría sentarte? ¿Dónde te gustaría sentarte? Adelante. Pero el Señor nos enseña que seamos humildes, que no vayamos buscando los primeros asientos en los lugares. Que eso fue lo que le pasó cuando Jesús invitó a sus discípulos a la Santa Cena, que es lo que vamos a tener. Jesús se tuvo que poner una toalla aquí ceñida al cuerpo y agarró un lebrillo y empezó a lavarle los pies. ¿Por qué? Porque todos los discípulos vinieron allí corriendo a la casa a sentarse buscando los lugares para cenar con el Maestro. Y entonces Jesús, al ver que ellos venían buscando lugares, pues entonces dice, mira, empezó a lavarle los pies. Y el Pedro, no, a mí no me lavas los pies, ¿verdad? Porque lo que quería enseñarles, porque la actitud del siervo es siempre estar sirviendo. Allí tenía que haber alguien limpiando los pies de los invitados que venían a aquella casa. Y como nadie lo hizo, nadie quería lavarle los pies, tomar la actitud del siervo de lavar los pies al invitado que llega a la casa. Tú vas a China y hay alguien que te recibe y te dice, quítese los zapatos. Algunos no se lo quieren quitar, ya saben por qué. Ya saben. No, a mí no me quitan los zapatos, Señor. Pero es porque te huele, no por otra cosa. Entonces, lo que quiero decirte es que ellos venían a la fiesta, venían buscando el lugar, el aposento, la fiesta, la honra, que bien, vamos a cenar con el Señor, pero ninguno tuvo la actitud del siervo de estar allí lavándole los pies al invitado. Así que el Señor, como no vino a ser servido sino a servir, entonces le enseñó que la actitud correcta del hombre es ser siervo. El que sea mayor entre vosotros será vuestro servidor. Así que los que llevan mucho tiempo en remar ya saben lo que tienen que hacer, servir siempre al más pequeño. Así que no se te olvide. Es que yo llevo ya 8 años aquí, hermano. Bueno, pues con mayor razón, tienes que servir al nuevo. Bien, dice la Escritura, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo también, estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo creo que Pedro sintió vergüenza de haberle fallado al Señor. Amén. De haberse comprometido con Él, diciendo, Señor, yo contigo hasta la muerte, Señor, yo contigo voy a hacer esto, Señor, yo contigo voy a hacer lo otro. Y luego a la hora de la verdad, cuando Él tiene que pasar su prueba, empezó a negar al Señor. Y la palabra profética que le dio el Señor a Pedro se cumplió. Así que cuando Él le miró, Él quedó derrumbado por dentro. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermano? ¿A cuántos les ha pasado? Testifícame, a ver. Yo quiero ver tu mano en alto. Que nos hemos comprometido con el Señor y su palabra nos ha dicho, no es así. Yo les he dicho a muchos, hermanos, no hagas eso. No, yo pienso, yo creo, yo sé. Y piensa que uno es como Faraón, que quiere esclavizarlo, diciéndole no toques, no gustes, no manejes, no hagas. Aquí son estos, los... No, hermano, lo que te estamos diciendo es por tu bien. Y luego resulta que después de no haber escuchado a lo que dice el pastor, o la autoridad en este caso, luego tienen que venir avergonzados por esa puerta diciendo, aquí estoy. No te dije que me hicieras Jesús. Uno no lo dice luego para recriminarlo ni para condenarlo, sino para decirle, ves, no te estoy diciendo. Pero el asunto es que Pedro lloró amargamente, es decir, Pedro entendió que lo que Dios le había dicho era para vida eterna. Hay muchos que lo hacen 1, 2, 3, 4, ya como que les va a pasar como a Judas, al final van a terminar colgados por ahí, o muertos en una cárcel, o en un hospital, o qué sé yo qué.
Pero hermano, es necesario llorar amargamente cuando tú entiendes que lo que Dios dice para nuestra vida es mayor de lo que nosotros pensamos, nos irá bien en la vida. Amén. Por eso cuando Jesús miró a Pedro, solamente con una mirada fue suficiente para hacerle recordar que lo que él había profetizado se tenía que cumplir. Y entonces él lloró amargamente, se sintió avergonzado y nunca más. Y yo creo que ese fue como lo que gatilló que ya su fe se fundamentara en Cristo el Señor. Amén. Porque él sabía que todo lo que el Señor diga se tiene que cumplir y es verdad. Y yo sé que hay palabra profética para cada uno de vosotros. Porque yo sé que muchos de vosotros han recibido la palabra en sus corazones y la palabra ha sido guardada en sus corazones. Y cuando han metido la pata o han cometido errores, el Espíritu Santo te recuerda la promesa que hiciste un día en una reunión. Así que hermano, el propósito de Dios en esta mañana es que no salgas más avergonzado delante de Él. Que no huyas, que no te escondas, sino que te mantengas en fe, en pureza, en integridad en las cosas del Señor. Porque es ahí donde te va a ir bien. Olvídate del mundo, olvídate de los deseos carnales, olvídate del perreo, olvídate del reggaetón, olvídate de las modas que vienen y van, olvídate de la ropa, olvídate del dinero, olvídate de los amigos. Pon tus ojos en Cristo. Amén. ¿Para qué desviarte? ¿Para qué salir avergonzado? Me viene a la mente otro pasaje. Cuando vayas a la guerra, no dice ese pasaje que te sientes y calcules los gastos. Construcción y cuando vas a la guerra, son dos. Dice, antes de que te pongas a construir y luego cuando no llegues salgas avergonzado diciendo, me empiezan a decir, mira, ese empezó y ¿cómo te queda? A mí me pasó. Llegué a mi casa allí con un fuego, amén, el Cristo, ya. Y a los 6 meses, los ojos para adentro, todo flaco, los pelos largos otra vez. Qué vergüenza, hermano, pasaba. Cada vez que veía a los hermanos de la iglesia, agachaba la cabeza y me decía, hermano, ven a la iglesia, no te escondas. Yo le decía, no, hermano, yo no quería ir a la iglesia, no quería, déjame. Menos mal que el Señor sí que no me dejó. Y me llamaba y me martillaba la mente y me martillaba el corazón cada día, cada vez que me acordaba era pensar en el Señor, cada vez era una ráfaga del Señor y nunca más salió. Y dice que la palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra, y era día tras día y día tras día, hasta que caí rendido y dije, Señor, pues nada, de vuelta al hogar, como el hijo pródigo. Y ahí estaba el padre de lejos esperando para poner anillo en mi dedo, para ponerme sandalias en mis pies y para cubrirme y decirme de nuevo, tus faltas han sido perdonadas. Tus faltas han sido perdonadas. Y desde esa fecha hasta hoy, a pesar de que he cometido errores, a pesar de que sigo en ese discipulado de seguir aprendiendo, no me avergüenzo más del Señor. Amén. Bien, me quedan más versículos, pero ¿para qué más? Vamos a terminar. Dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1. 2 de Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Así que debemos de aprender a renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Amén. La alabanza que pase. Ahora vamos a tener Santa Cena. Yo sé que hay muchos que no pasan porque saben que tomar la Santa Cena es una responsabilidad. Algunos piensan que, bueno, pues es vino, eso, no es vino, no tiene alcohol, para que usted sepa. Esto es una, pásalo, es un recordatorio, el deseo tan grande que Jesús tuvo de cenar, de tener la última cena con sus discípulos.
Y Él lo enseñó y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esta en memoria de mí. Todas las veces que lo hicierais, estaríais recordando mi muerte y lo que yo hice por vosotros. Y los discípulos cada primer día de la semana se reunían y recordaban la Santa Cena, de cómo Cristo partió su cuerpo y dio su sangre por amor a la humanidad. Pero muchos no lo toman porque saben que están en pecado. Y si estás en pecado, mejor no lo tomes, porque dice que el que hace eso acarrea condenación. Hermano, tomar la Santa Cena, participar del cuerpo y la sangre del Señor, es algo muy serio. Daniel y Pedro, me pasan por acá, por favor. Vamos a ir rotando el servicio. Yo quiero orar por la palabra y yo quiero que Pedro ore por el pan y Daniel por el vino. Y luego vamos a hacer una filita mientras cantamos una alabanza y participamos de la Santa Cena. Amén. El que esté apto, el que no esté apto, que no lo haga. No por esto vas a ser mejor ni peor. Esto es para los creyentes, para los que han tomado una decisión de servir a Cristo, de los que son discípulos de Él, de los que se sienten aptos de Él, de los que no sienten vergüenza de comer su cuerpo y beber su sangre. Pero si no eres creyente, no lo hagas. Si no estás comprometido con el Señor, no lo hagas. Si estás en pecado, no lo hagas, porque acarreas condenación para tu vida. Amén. Así que ponte de pie y vamos a orar al Señor. Yo quiero orar por la palabra. ¿Quién saldrá de aquí avergonzado?